Buenos días. Este es un repaso de las 3 clases de la materia de Derecho Procesal Civil que se imparte al grupo sabatino de 5 a S. Vamos a dar inicio con estas clases a manera de repaso, previas al primer examen. En la primera clase analizamos los conceptos en los que se debe de entender por juicio y proceso. La palabra juicio ha sido difundida en los sistemas procesales españoles y latinoamericanos y normalmente se emplea para dos sinónimos, como proceso y otro como a través del procedimiento. Pero la palabra juicio, si lo analizamos como lo vimos en la primera clase, es una serie de diligencias y actos que se realizan con la finalidad de que el juez conozca de las pretensiones del actor que promueve, y en su objetivo de juicio es que se dicte una sentencia. Lógicamente hay un demandado a que se le tiene que emplazar, se le tiene que escuchar en su defensa con la garantía de audiencia, y van a haber diversas etapas en lo que es la figura del proceso. Entonces hay que distinguir entre juicio y proceso. Proceso es una parte del juicio, se llevan a cabo diligencias que marca la ley procesal en la materia para efecto de que, repito, la finalidad sea que se dicte una sentencia. El actor debe probar sus pretensiones y el demandado sus excepciones, para efecto de que el juez esté en la actitud de dictar una sentencia imparcial y justa. Bueno, el principio dispositivo que rige predominantemente esta materia procesal civil, pero no de manera absoluta, se manifiesta en diferentes aspectos, y hay unos subprincipios que rigen precisamente lo que es el juicio y el proceso en este caso civil. Este jurista expone y llama subprincipios. Vamos a ver cuáles son estos. El primero, podríamos mencionar: el proceso debe comenzar por iniciativa de parte. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de una demanda es donde se va a abrir la instancia, va a iniciar la primera etapa, la postulatoria, la introductiva, con la que va a dar inicio un juicio. Es la primera etapa de varias. Segundo, tenemos que el impulso del proceso va a quedar confiado a las partes. Quiere decir esto que las partes tienen que impulsar el juicio a través de promociones, escritos, para efecto de que el juez en su momento, en la etapa resolutiva, pueda dictar sentencia. El tercer subprincipio: las partes tienen el poder disponer del material controvertido, o sea, el material que se presenta durante el juicio como prueba. Número 4, las partes son las que van a fijar el objeto del proceso. Desde la demanda, el actor ya señala qué tipo de juicio va a promover y cuáles son sus pretensiones, y a eso hay que ajustarse todo lo que es el trámite de juicio. El juez debe de resolver lo que está demandando la parte actora. No puede resolver más allá de lo que se pide, porque entonces sería una sentencia conocida como ultra petita, ni tampoco fuera de lo que se está solicitando,
porque estaríamos hablando de una sentencia extra. Son los dos tipos de sentencia que el juez debe de cuidar a no caer en ninguna de estas, ajustarse a lo que está solicitando la parte. Siguiente, vamos a tener que las partes también fijan el objeto de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las pruebas que se van a ofrecer deben de ser idóneas, deben ir encaminadas a probar los hechos, no pruebas que sean ociosas, que no tengan algo que ver con el proceso de juicio. Número 6. Solo las partes están legitimadas para impugnar las resoluciones del juzgador y las revisiones de esta deben de circunscribirse a los aspectos que están esgrimiendo las partes. ¿Qué quiere decir? Que en caso de la emisión de una sentencia, la parte inconforme, pues, ya sea la demandada o el mismo actor, pueden impugnar dicha sentencia a través de un recurso conocido como de apelación. Recurso de apelación. Y ahí pues hay que expresar los agravios que les causa dicha sentencia que no le fue favorable a la parte que está impugnando. Y por último tenemos que de estos subprincipios, que son 7, la cosa juzgada solo va a surtir efectos entre las partes que han participado en el proceso. Acuérdense en una de sus clases cuando les enseñaron la pirámide, que es la jerarquía de valores de las normas. La base de la pirámide era conocida como de las normas jurídicas individualizadas, porque si bien la norma característica, una de sus características, mejor dicho, es que es general, aquí es individualizada porque solo va a obligar a la persona o personas en específico, tal es el caso de las sentencias, como se está mencionando en este séptimo subprincipio. Bueno, y entramos a las etapas procesales del proceso. Hay varias etapas procesales, pero también hay una que se les conoce como preliminares, en donde se va a solicitar que se lleven a cabo ciertas diligencias que van a servir para cuando se promueva el juicio. En esta etapa preliminar tenemos lo que son conocidos como los medios preparatorios del proceso, cuando se pretende despejar alguna duda, remover algún obstáculo o subsanar una deficiencia antes de iniciar el juicio. El segundo caso sería lo que se conoce como las medidas cautelares, cuando se trata de asegurar con anticipación las condiciones necesarias para la ejecución de la eventual sentencia definitiva. O sea que hay que cuidar diversas situaciones porque se va a promover un juicio y podría perjudicar al actor si no se toma esta previsión a través de las medidas cautelares. Y número 3, tenemos los medios provocatorios, cuando los actos preliminares tienden precisamente, como su nombre lo indica, a provocar la demanda. Estos tres aspectos han quedado detallados tanto en el material como en el video de la primera clase respecto a estas tres figuras. Estamos hablando de una etapa preliminar, donde se tiene que hacer esto, porque va a servir para las etapas propiamente dichas del juicio. Habíamos mencionado al inicio de este video la cuestión de que con la demanda se va a abrir la primera instancia y es la primera etapa que se le conoce como postulatoria, pero también tiene otros nombres como expositiva, polémica o también introductoria a la primera instancia. En esta etapa es donde
las partes, tanto el actor como el demandado, van a exponer sus pretensiones. El actor promueve con la demanda, presenta su escrito de demanda, cubriendo lógicamente los requisitos que vamos a ver un poco más adelante, y ya con ello le van a poner traslado al demandado, se llama emplazamiento, para hacer el conocimiento de que existe una demanda en su contra y la pueda contestar en el término de 9 días. En esta etapa, el juzgador, desde que recibe la demanda, debe resolver sobre la admisión. Si hay algún obstáculo, algún impedimento, se lo tiene que hacer ver al demandado. Si hay alguna omisión, lo puede prevenir. Que la prevención es como llamar su atención al actor de que en su demanda le falta algo y lo invita a que que subsane, mejor dicho, lo que le hace falta a su demanda para efecto de que se pueda proseguir, o sea, la puedan admitir y en consecuencia proseguir. Con la prevención hay un procedimiento que si no lo hace, pues se va a tener la demanda presentada. O bien, el juez puede tomar la postura de no admitir la demanda si la vía procesal por la cual está promoviendo el juicio no es la correcta o la idónea. Quiera, por ejemplo, recuperar un predio y quiera promover un juicio que no es el indicado. En la materia de elementos del proceso, se habían visto y contado todas las acciones que se tienen que promover de acuerdo al derecho que se considere transferido o violado. La segunda etapa del juicio es la etapa probatoria, como su nombre indica, es donde las partes van a ofrecer las pruebas que consideren idóneas para presentar sus pretensiones, y el juez pues va a estudiar, las va a tener por presentadas, va a resolver sobre si las admite, y si las admite, bueno, ya se fija fecha para aquellas que se tengan que desahogar, como es el caso de los testigos o la profesional. La siguiente etapa es la conclusiva, donde las partes, una vez ya concluida la etapa probatoria, van a proceder a formular sus alegatos sobre todo lo que se ha desahogado en el juicio, y lógicamente van a pretender acreditar su acción y que ha sido acreditada por todo lo que se ha desahogado en dicho juicio en el proceso correspondiente. Estas son las etapas del proceso. Después de la etapa conclusiva viene lo que se conoce como la etapa resolutiva, es donde pues ya analizando todo lo que está en el expediente va a dictar una sentencia ajustándose a lo que marca nuestra Constitución. Siguiente tenemos la etapa impugnativa. Como anteriormente dijimos, si alguna de las partes a quien no resultó favorable la sentencia, pues está inconforme y puede impugnarla. Está legitimado hacerlo porque es parte del juicio. Va a presentar su recurso de apelación y tiene que presentar sus agravios que le causa dicha sentencia que fue desfavorable. Y por último tenemos la etapa que se le conoce como ejecutiva, donde ya agotadas las instancias correspondientes, la sentencia ya queda firme, ejecutoriada, y por lo tanto hay que ejecutarla, o sea, hacer cumplir lo que en ella se indica. Esa es la última etapa del proceso civil. Seguidamente vamos a analizar lo que fue los requisitos que debe de llevar la demanda que se va a promover para abrir la primera instancia, la primera etapa procesal que vimos hace un momentito, respecto a la presentación de esta con la demanda. Se va a abrir. La demanda tiene una importancia capital en el proceso civil,
y vamos a definirla como el acto fundamental para iniciar el proceso, y a través de ella el actor va a plantear al juez su versión del litigio, formulando concretamente sus pretensiones, y va a solicitar que se dicte una sentencia favorable a las mismas. Lógicamente hay que acreditar dichas pretensiones. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que debe llevar la demanda? Estos requisitos están previstos en nuestro artículo 264 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, en vigor, y ahí se va señalando uno por uno. El primero que debe de llevar la demanda es el tribunal ante el cual se promueve. Hay que señalar en el escrito de demanda la autoridad judicial ante la cual se está promoviendo el juicio. Toda demanda debe formularse ante un juez competente, dice el artículo 144 de dicho Código de Procedimientos Civiles citado inmediatamente. ¿Qué quiere decir la competencia? Pues no puedes promover un juicio ante una autoridad judicial que no tenga competencia sobre lo que estás planteando. La competencia de los tribunales se va a determinar por la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Estos cuatro aspectos se toman en cuenta para determinar si la autoridad judicial ante la cual se está promoviendo un juicio a través de una demanda es competente, tomando en cuenta estos aspectos. Bueno, el requisito número 2 que debe llevar la demanda es el nombre del actor y la casa que señalen para oír y recibir notificaciones. Hay que señalar que el actor debe escribir su nombre, un domicilio para oír y recibir notificaciones, pero también, como veremos más adelante, debe señalar a las personas que va a autorizar precisamente para oír y recibir esas notificaciones en su nombre, y además señalar lo que se llama el correo electrónico que debe ya estar vinculado al tribunal. Es un trámite que se realiza donde la persona interesada señala su correo con los requisitos que van a solicitar el tribunal. En este caso, en el caso de los abogados, debe llevar su cédula, y ese es su correo personal que tienen. Se les van a vincular y les van a dar un correo de un usuario para efecto de que en los asuntos que estén atendiendo soliciten la vinculación para que puedan recibir por correo las notificaciones. Este es el requisito número 2. El requisito número 3 que debe llevar a demanda es que se debe señalar el nombre del demandado y su domicilio. Hay que escribir el nombre de la persona o de las personas a quienes se esté demandando, y su domicilio para que se reemplace. Es muy importante este aspecto. En el domicilio sugiero, por la práctica, que señalen incluso alguna referencia, el domicilio completo y alguna referencia, y si tiene alguna fotografía del domicilio, también presentarle la demanda para que el actuario se pueda ilustrar y se pueda obtener con éxito el emplazamiento al demandado o a los demandados. Después, en el siguiente requisito, el 4, el objeto o objetos que reclamen y sus accesorios. Bueno, aquí es el capítulo que se conoce como las pretensiones. ¿Qué estás reclamando o estás solicitando, estás pidiendo a través de tu demanda? Bueno, aquí hay que precisar si lo que el actor pretende es de que si la pretensión consiste en un dar, en un hacer o no hacer que requiere de la parte demandada. Número 5, ojo, esta parte es muy importante, viene siendo el corazón de la demanda, son los hechos. Los hechos en que el actor funda su pretensión o sus pretensiones, numerándolos y narrándolos sucintamente y con precisión, de tal manera que el demandado
pueda preparar su contestación y defensa de una manera correcta. Cada hecho se debe enumerar y cada uno de estos hechos se va a probar con la prueba idónea correspondiente. Si estoy hablando de un predio, bueno, voy a mencionar si soy propietario de tal predio, describir correctamente el predio para que en el capítulo de pruebas yo pueda presentar el título de propiedad o la escritura correspondiente con el que acredite que yo soy el propietario. Con eso estoy acreditando un hecho de conformidad al ultimato del artículo 283 y 293 del Código de Procedimientos Civiles, que las pruebas deben ofrecerse relacionándolas con los hechos. O sea, es una formalidad que pide el mismo Código de Procedimientos para efecto de que la prueba pues tenga una base respecto a un hecho que estoy demandando. No vas a ofrecer pruebas de algo que no tiene nada que ver con la litis, con el proceso. Seguidamente, después de haber analizado lo que son los hechos, tenemos lo que son los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los conceptos legales o principios jurídicos que se apliquen en este caso. Es una parte de la demanda que se conoce como el capítulo de derecho, o simplemente se pone derecho. En este caso, señalar qué artículos del Código Civil, en primer lugar, son aplicables, desde el Código de Procedimientos Civiles en cuanto al trámite, si hay algún principio general de derecho, mencionarlo, alguna tesis jurisprudencial o jurisprudencia, adelante, hay que señalarlos, porque es parte de los requisitos de la demanda. Aquí está su fundamento, la demanda debe estar fundamentada. También hay que mencionar entre los requisitos el valor de lo demandado. ¿Qué significa esto? Hay que señalar que mediante la cuestión patrimonial el valor de lo demandado. Esto va a depender de la competencia del juez. Habíamos visto que uno de los conceptos que se toman en cuenta para definir la competencia del juez es también la cuantía. Hay juzgados de mayor y menor cuantía, que son asuntos mercantiles, y de acuerdo al monto de lo que se esté pretendiendo, es lo que va a determinar la competencia del juez que va a conocer el asunto. Después tenemos la vía procesal. Esta consiste en la indicación de clase de juicio. O sea, se debe de señalar qué tipo de juicio es el que estás promoviendo y por medio del cual pretendes que sostenga sentencia favorable a tus pretensiones que estás promoviendo. Seguidamente tenemos los puntos petitorios con los que vamos a ir ya prácticamente cerrando la demanda. Ahí es donde se hace un resumen de lo que se está pidiendo. Y por último, respecto a los requisitos de la demanda, se usa una fórmula muy conocida como protesto lo necesario, que se pone antes de cerrar con la fecha y la firma del autor de la demanda. El hecho de que no se asiente no invalida la demanda, pero es un requisito que es muy usado, que es un juramento de mancuadra español, y es una declaración jurada de que estás procurando litigar un asunto de buena fe. Esto significa un texto necesario. A la demanda hay que acompañarla con 4 tipos de documentos. Esto es importante también señalarlo, porque pues, desde que se presenta la demanda se deben de presentar estos. Los que fundan la demanda, entendiéndose aquellos documentos de los cuales emana el derecho que se invoca. Si yo voy a hablar de algún derecho patrimonial, pues debo acreditar en primer lugar que soy propietario, que soy posesionario,
porque de ahí va a derivar la afectación del derecho. Número 2, los que justifican la demanda. Mis hechos los tengo que acreditar, lógicamente, por los documentos que yo considere necesarios, pero también tienen que ser idóneos. Y también están los documentos que acreditan la personería jurídica. En este caso, si va a comparecer a través de una persona, un mandato o poder, pues tiene que acreditarlo. Y por último, tenemos las copias del escrito de la demanda y anexo, o sea, la demanda completa con sus respectivos anexos, los documentos que fundan y los documentos que justifican la demanda. Si hay algún apoderado, también hay que acompañar copia certificada del poder. Todo ello con una copia completa y clara se le debe enviar al demandado en el emplazamiento para que pueda formular su contestación y proponer sus excepciones y defensas si las hubiera. Estamos hablando de que esto se hace ante la oficialía de partes común. La oficialía de partes común es el órgano, vamos a decir así, del tribunal que se encarga de recibir los primeros escritos que se promueven y va a asignar el juzgado y el número del juzgado de acuerdo al sistema computarizado que tiene para ello. Desde que ya presentes la demanda, pues ya te vas a enterar del juzgado y del número de expediente para que ahí puedas acudir y conseguir. Bueno, aquí ya vimos la primera, la segunda clase de todos los requisitos y la tercera, la estructuración de la demanda. La estructuración de la demanda versa en 4 requisitos. Primero, el proemio. En el proemio vamos a sentar lo que es el escrito de la demanda, todos los datos. En el ángulo superior derecho, poner el número de expediente con una línea que hay que dejar para efecto de que cuando se presente la demanda ya podamos aceptar el número de expediente que nos hayan asignado, el tipo de juicio, el nombre del actor versus el nombre de la parte demandada. Eso es en el ángulo superior derecho. Ya hacia el centro, en la parte izquierda, la autoridad a quien va dirigido, como vimos en el requisito hace un momento, la autoridad judicial competente, el nombre del actor, el domicilio para oír y recibir notificaciones, el nombre de los 6 mandatarios que van a ver señalado o las personas que esté autorizando para oír y recibir notificaciones en su nombre y el correo electrónico vinculado al tribunal para que pueda recibir notificaciones a través del mismo. Seguidamente tenemos el párrafo donde se escribe la petición que se está promoviendo tal juicio, la vía procesal tal, se va a señalar la vía procesal y el nombre del demandado y su domicilio. No hay que olvidar que es recomendable que señale alguna referencia de domicilio, que sea alguna fotografía de domicilio actualizada también para facilitar el trabajo al actuario al momento de que vaya a ingresar. Seguidamente tenemos el capítulo de las prestaciones, que ya hemos visto que es lo que pretende el actor obtener durante el juicio y mediante una sentencia favorable. Todo ello constituye el proemio. Después, el segundo requisito para la estructura de demanda son los hechos. También lo vimos hace un momento, que los hechos se deben deliberar, hay que precisarlos, ser muy claros en cuestión de inmuebles, describir el inmueble correctamente, cuidando todos esos aspectos donde si podemos omitir algún número en una cédula catastral o una letra, es mejor una vez que ya se redactó leerla otra vez para ver si no existe algún. Seguidamente tenemos como requisito el fundamento de derecho, que también ya se había tratado inmediatamente, donde vamos a escribir los artículos tanto del Código Civil como de procedimientos civiles que sean aplicables al caso
que estamos presentando por nuestra demanda. Y por último, los puntos petitorios con los cuales vamos a cerrar la demanda. Todo ello, una vez presentada, la Fiscalía de Partes Común se va a asignar al juzgado, un expediente, y ahí se va a continuar. Ya vimos también las actitudes que puede asumir el juez en la presentación de la demanda. Si la demanda está completa, la admite y ordena el desplazamiento al demandado. Si hay alguna omisión en la demanda, va a haber una prevención. Hay que cumplirla, so pena de que haya un apercibimiento, de que no se tenga por presentar a la demanda y haya que volver a iniciar el trámite. Estas son las actitudes y también de que el juez no admita la demanda en virtud de que la vía procesal que tú estás promoviendo no se da. Estos fueron los conceptos de juicio, proceso, los subprincipios que rigen el proceso civil. También ya analizamos las etapas procesales, los requisitos que debe llevar la demanda y la estructura de esta. Fueron prácticamente las 3 clases de derecho procesal civil que se impartieron durante el mes de mayo, y en plataforma se subió el material que para ilustrar cada uno de estos temas junto con un video cada uno, cuyo link también está señalado para su revisión en YouTube. Muchas gracias, buenos días y seguimos al pendiente.